y la diapositiva que están viendo a continuación. Vamos a hablar un poco sobre el plan de relaciones comunitarias, ¿no es cierto? Y aquí hay un elemento que normalmente hay seria discusión, la necesidad de planificar, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando se habla de plan, hablamos de documentos tediosos, largos, poco digeribles, poco aplicables, ¿de acuerdo? Pero eso de alguna manera está relacionado con la mala praxis en la planificación, pero eso no quita la relevancia de la misma. Uno siempre debe estar planificando porque es la mejor forma de responder ante los distintos escenarios que nos se van a presentar. La planificación es la única, de alguna manera, con la suficiente destreza en ese sentido, de permitirnos reaccionar de la manera adecuada ante los distintos tipos de eventos. Uno podría decir, pero no es posible, de alguna manera, predecir eventos o todos los eventos posibles que podrían salir mal. Tal vez no necesariamente todos, pero sí la gran mayoría de ellos. Y así evitemos de alguna manera demoras, problemas en las respuestas, reacciones tardías y que de alguna manera procesos que demoren demasiado antes de llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque no tenemos algo ya establecido para responder, ¿no es cierto? No tenemos algo que nos indique la ruta, no tenemos algo que nos diga qué ir haciendo en cada momento, no tenemos algo que nos dice, ok, si esto sucede, ¿qué caminos alternativos tenemos? ¿Qué situaciones tenemos? ¿Cuál es el mecanismo de respuesta? ¿Cuál es el grupo encargado de dar respuesta? ¿Quiénes tienen funciones importantes dentro de ese grupo y qué hacer al respecto? Es definitivamente un elemento mucho más complejo de lo que pensamos, porque analizar los escenarios, determinar las estrategias, ver de alguna manera las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas que afrontamos, requieren de mucho tiempo, claro que sí, pero de alguna manera este producto de que es el plan, ¿de acuerdo? Es una herramienta muy fuerte que actualmente estamos, de alguna manera, desvalorando o que mentamos. ¿Por qué? Porque muchos lo han hecho ver como una herramienta tediosa, que demora demasiado dinero, poco dinámica, que no es aplicable, pero eso nuevamente, y llegamos a esa conclusión, no es un problema del plan en sí, es un problema de las personas que lo hacen, es un problema de quienes lo desarrollan. Pero un plan en realidad te debería poder marcar el camino, decir qué hacer en cada momento. Y estos planes definitivamente no pensemos tanto muchas veces en países latinoamericanos, sino pensemos más, por ejemplo, en países europeos. Y vayamos seguramente a algo que le gusta a la gran mayoría, por ejemplo, que es el fútbol, ¿no es cierto? El fútbol que nos dio muchas, de alguna manera, sorpresas, pero sobre todo algunas indicaciones que nos hablan de la capacidad de predicción de otros países que no existen en países como los nuestros. Por ejemplo, centrémonos en Alemania. En Alemania, varios de los que tal vez aquí presentes vieron un mundial en los cuales Alemania y Argentina llegan a una tanda de penales, ¿no es cierto? En los cuales al momento que a Argentina le tocaba patear su penal, el arquero alemán se acerca a donde están sus cosas dentro del arco y saca un papel entre sus cosas, un papelito que lo abre. Lo abre, comienza a mirar al jugador, mira su papel y regresa a su sitio. La gente, sorprendida por alguna manera, el pateador hace el disparo, el arquero se lanza hacia el sitio. Segunda posibilidad, otra vez el arquero leyendo ese bendito papelito. Entonces ya la gente se comenzó a dar cuenta que eso no era un evento de intuición, eso no era algo simplemente circunstancial o sorpresivo, eso era algo planeado. Ellos ya tenían estudiados a cada una de las personas que podían patear penales en la selección argentina. Y sabían a través de todo este análisis dónde estaban las mayores probabilidades, según cómo se parara, cómo podía patear el penal, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado, Alemania gana la tanda de penales justamente por su arquero, aparte de sus pateadores, ¿no es cierto? Y Alemania nos lo vuelve a enseñar
cuando ya se aburrió de fracasos y planificó muy bien su estancia en el Mundial de Brasil. En el Mundial de Brasil analizaron por completo, por el revés y el derecho del país y la forma en que se comportaba la gente, la forma en que se llevaban los negocios, la forma en que se llevaba la economía. ¿Para qué? Para establecer cómo ellos debían participar en ese Mundial. Y se dieron cuenta que por más infraestructura que pudiera haber, eso no les ayudaba en nada. Y ellos terminaron decidiendo crear su propia infraestructura en el país brasileño. Crearon su propio centro de entrenamiento, su propio centro de hospedaje, llevaron a su propia gente a trabajar en ese centro para que la selección de alguna manera, tuviera exactamente lo que necesitara, minimizando todos los riesgos posibles y sabiendo qué hacer en cada etapa. Crearon centros inclusive de tratamiento de agua en los distintos tipos de facilidades que tenían en este centro. Porque de todos es sabido que el agua de alguna manera que se consume de los caños, de las cañerías en países como Latinoamérica es muy distinta a la europea. Y eso genera problemas obviamente gastrointestinales y un proceso de adaptación, ¿no es cierto? Por ello, de alguna manera, cuando estamos en estas situaciones, ¿no es cierto? Ahí tenemos, de alguna manera, rastros de cómo se planifica. El 6-0 que de alguna manera llevaron a cabo contra Brasil no fue otra vez algo completamente inesperado. Todo estaba siendo planeado de manera muy justa. Sabían dónde establecer el centro de concentraciones, sabiendo todos los traslados que tenía que hacer la selección alemana, sabiendo que si quedaban primeros, si quedaban segundos, cuáles iban a ser sus lugares, etcétera, sus desplazamientos. La optimización era básica. De manera que el jugador solo se le pensara en un aspecto, cómo jugar bien al fútbol. Todo lo demás, tenían muchas personas trabajando, planificando, actuando alrededor de ese plan que consistía en el Mundial de Brasil. Lo mismo podemos hacer con todos los ámbitos de negocios. Y es ahí donde justamente entramos para hablar un poco del plan de relaciones comunitarias. En las relaciones comunitarias sabemos que las empresas establecen, mantienen y fortalecen vínculos con las poblaciones de entorno y las autoridades, pero siempre bajo los principios de prácticas sostenibles. Este es el primer elemento que también hemos perdido un poco de vista al momento de trabajar las relaciones comunitarias, y muchas se han trabajado bajo la idea del corto plazo. Lograr su permiso y ya después veremos qué hacemos. Lograr que estén contentas ahorita, ya después otros verán qué se hace. Claro, cuando viene el futuro, cuando llega el futuro, cuando llegan esos 10 años después que nosotros no nos importaron al inicio, vienen los problemas. Lo que estamos enfrentando, por ejemplo, ahora con la minería, lo que enfrentamos con las actividades extractivas, con el petróleo, etcétera, no es algo que esté apareciendo solo por hoy. No es algo que es un proceso que de la nada salió la planta del conflicto social. Esto se ha venido sembrando desde años e incluso décadas en los cuales se han llevado estas actividades y la gente no ha visto los beneficios. Y peor aún, no han visto los beneficios que les prometieron. Vieron que el lugar donde se desarrollan las actividades y hoy no queda nada. Más que gente que se siente de alguna manera abandonada y que muestra esa imagen a otras comunidades que de alguna manera pueden ser objetivo de nuevas actividades extractivas, nuevas actividades que requieran un permiso social. Entonces, de alguna manera tenemos que comenzar a cambiar ese chip y llevarlo hacia la idea de las prácticas sostenibles. Y las relaciones comunitarias no deben ser vistas como una actividad de corto plazo, sino de largo, como si la era quedarse para siempre. Y tratar de establecer los lazos, no pensando en el lazo durante los 2 años que voy a estar acá yo, sino en el lazo de todos los años que podría tener la empresa presencia y una imagen. Lograr que hablen de ti bien en un lugar en el que has estado 10 años después de que los has abandonado es símbolo de trabajar de manera sostenible. Y para eso no hay de alguna manera nada. Hay que conocer la cultura local, hay que considerar de alguna manera las reglas de convivencia, sus costumbres, sus creencias, ver en lo que creen, ver en sus actitudes, ver cómo
viven, ver qué necesitan, ver qué hacen normalmente, lograr conocerlas adecuadamente. ¿Por qué? Porque después de eso no tengamos pues que ofrecerles cosas que quieren, que no desean, que no necesitan, que les pueden parecer muy bonitas, pero que después terminan abandonadas. Y al terminar abandonadas, esas cosas, de alguna manera, o esas actividades o esas acciones que llevamos a cabo, no les van a servir y ellos van a quedar con la idea de que no se hizo nada a favor de ellos. Pero no por un problema que no se haya tenido el interés de ayudarlos, sino por el hecho mismo de que no los acompañamos. No teníamos bien, de alguna manera, aprendida la lección de qué les importa, qué necesitan, qué tienen que hacer, cómo los podemos ayudar en base a eso. La gestión estratégica de las relaciones comunitarias antes era básicamente muy distinta a lo que es hoy. Antes, básicamente, las relaciones comunitarias se metían con la responsabilidad social muchas veces en las áreas de recursos humanos o relaciones públicas de las empresas, con profesionales de estas áreas, muchos de los cuales no sabían inicialmente qué era responsabilidad social, e inclusive cuando pensaban en eso, pensaban simplemente en filantropía, es decir, en regalar cosas. Un concepto que obviamente ha ido cambiando con el transcurso de los años y de alguna u otra manera nos lleva a pensar que esos profesionales necesitaban otro tipo de capacidad, otro tipo de pensamiento, otro tipo de concepto para poder llevar esta área de relaciones comunitarias y relaciones y responsabilidad social con ellos. Antes estaba fijado en desactivar conflictos. En otras palabras, se pasaban desactivando bombas por todos lados, o apagando incendios, o cubrir alguna mala práctica que hubiera sucedido. El cómo reacciono ante el evento de emergencia. ¿Qué hago? Una tubería se rompió, ¿qué hago? Están hablando mal de mí porque están diciendo que van a hacer una huelga, ¿qué hago? Acciones reactivas y dirigidas al corto plazo, no orientado a la sostenibilidad, un enfoque filantrópico, básicamente también centrados en el tema que, si bien le importaba a la gente, que es los puestos de trabajo, lo único que se daba de alguna manera eran eventos de, ya ok, llama a un puesto de prácticas, contrata a una persona de la zona, etcétera, y nada más. Terminaba y la gran mayoría simplemente se dejaba a la deriva. Total, lo que nos interesaba era poder operar en el momento y una vez que termináramos, agarrábamos nuestras cosas y nos íbamos y punto. La población, que se arreglen como puede. Ya en los últimos años, de alguna manera, ya ese enfoque va cambiando, cambiando un enfoque de responsabilidad social, de alguna manera, un enfoque basado en adecuarnos y llevarnos bien con los stakeholders, pero no centrados obviamente en un esquema filantrópico, sino un esquema de relación que es de una manera bidireccional, multidireccional, de beneficio de todos los actores. Gestionar en base a nuestro impacto en la sociedad, en la comunidad, y no gestionar en base a un impacto de corto plazo, el impacto en que va a suceder en este momento, sino el impacto en el futuro, en el que va a pasar, cómo voy a impactar de acá a 10, a 20, a 30 años. Se comienza a hacer una profesionalización alrededor de esta área, se comienzan a requerir gente que realmente sepa de qué trata esto. Entonces las estructuras organizacionales ya comienzan a incorporar y hoy en día este gerente de relaciones comunitarias se convierte en un gerente tan importante, ¿de acuerdo? Como el de recursos humanos muchas veces. Porque de optar, de actuar mal este gerente, arriesga toda la operación de la empresa. Ahora necesitamos un enfoque proactivo, en otras palabras, ir sabiendo qué hacer, no reaccionar, sino en todo momento, de alguna manera, ver qué estamos haciendo, ver qué hacer, ver qué mejorar, ver de la mejora continua en todo momento, ver en qué acercarnos a la población para ver qué podemos hacer con ellos, proponer aspectos, proponer iniciativas que fueran del beneficio de todos, ¿de acuerdo? Y obviamente la gestión se basa ahora en licencias sociales en forma previa, ganadas bajo la filosofía ganar, ganar. No el del palo. No el de, por favor, señores del gobierno, intervengan porque me han, de alguna manera me están obstaculizando. Entonces, por favor, emplee la fuerza para sacarlos. Eso no es obtener una licencia social. Eso es coaccionar.
Y ahí, de alguna manera, el gran problema es que no estamos arreglando el problema estructural, que es que la gente está descontenta. Y solo es necesario que otra vez tiren un fósforo nuevamente en ese barril de gasolina y todo vuelve a estallar. Y el Estado no va a poder estar en todo momento y nosotros no vamos a poder estar en todo momento avanzando, retrocediendo, avanzando, suspendiendo. Entonces ya no se puede gestionar de esa manera. Ya no podemos gestionar el permiso al frente como autoridad. Necesitamos llegar a acuerdos de enfoques en que ambos ganen y no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces, hoy, de alguna manera, incluso esa visión mejora. Y hoy, inclusive, esa visión ya dejó de ser incluso proactiva, que ahora tiene que ser predictiva. Es decir, tenemos que anteponernos a lo que vaya a suceder. Tenemos que arreglar las cosas o proponer las mejoras posibles antes de que los problemas sucedan. Establecer los mecanismos antes que se dé el escenario. Crear las posibles soluciones o las ofertas posibles antes que se dé el problema, antes que se dé la demanda. Saber cómo va a ir moviéndose esta comunidad, estos stakeholders, y estar ahí antes de que se genere el problema. Hay que estar en total perspectiva, hay que estar anteponiéndonos a los escenarios globales, mundiales, etc. Algunos, por ejemplo, hablan de las ONGs, que las ONGs incentivan los problemas, etc. Eso no era raro. En todos los lugares del mundo han existido ONGs siempre, y no por eso tienen el problema que nosotros tenemos. ¿Era de esperarse que entraran aquí también? Claro que sí. ¿Es malo eso? No, porque muchas de las ONGs velan por derechos fundamentales y de vigilancia de derechos fundamentales que son beneficiosos para todos. Pero entonces, bajo ese sistema, bajo esas indicaciones, lo importante de alguna manera es siempre estar en una perspectiva de la situación, una perspectiva de cómo se está moviendo la población, cómo se va a mover, qué va a necesitar, no solamente qué necesita hoy, sino qué va a necesitar mañana, para poder ofrecerlo, para poder estar ahí. Ustedes más que nadie saben qué bien se siente uno cuando alguien de alguna manera predice lo que uno quiere, ¿de acuerdo? Se anticipa lo que uno quiere y lo está esperando para dárselo. Porque da una idea de que te interesa, te da una idea de que se preocupan por ti, te da una idea de que la persona del otro lado está preparada, que tiene un poder de predecir lo que va a suceder. Y entonces hay que desarrollar esa capacidad de descubrir esos fragmentos de futuro, ¿no es cierto? Hay que descubrir esos fragmentos de futuro en los procesos y tendencias actuales. Ya no debemos actuar en los problemas de ahorita, tenemos que comenzar a actuar en los problemas que van a aparecer en 2, 3, 5, 10 años y saber qué tenemos que hacer. Y por eso es importante la planificación. Si actuamos para planificar nuestra participación por ejemplo, de nuestro próximo mundial, un año antes, obviamente no nos va a ir bien. En Alemania hay comités dentro de la federación planeando no lo que va a ser el Mundial de Qatar, sino va a ser los mundiales siguientes a ese. ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes van a actuar? ¿Quiénes van a poder estar haciendo? ¿Qué están haciendo los clubes? ¿Cómo hay que trabajar con los clubes para llegar bien a esos años? La búsqueda de un nuevo modelo de relacionamiento, entonces, con las poblaciones, ¿no es cierto? Donde la viabilidad social es tan importante como la viabilidad económica. El tener, de alguna manera, ¿de acuerdo?, ese permiso de la sociedad es incluso más relevante que ver por los indicadores futuros del negocio si es que ni siquiera hemos empezado a operar adecuadamente. Sin esa licencia social no va a existir la viabilidad social. Yo tengo que lograr esa viabilidad social de manera tan importante como la viabilidad económica. Una no es de alguna manera distinta de la otra, no puedo trabajar con una sin tener la otra. Ambas tienen que estar al mismo nivel de relevancia para las empresas. Entonces entramos a un nuevo modelo en el que hay que pensar en cómo distribuimos los beneficios. Claro, yo no voy a arriesgar también toda la operación de mi compañía y voy a agarrar y voy a entregarle todas mis utilidades y hacer un negocio de suma cero y que de alguna manera para que la población esté contenta. Tampoco es así. Todos tenemos que ganar algo. No solamente un stakeholder. No solamente le voy a entregar toda la población. Tengo que ver
qué manera se tiene que beneficiar cada uno, pero hay que tener en cuenta que por el beneficio que yo logre gracias a la participación del otro, al otro yo le voy a tener que dar un beneficio por esa participación. Entonces tengo que pensar muy bien cómo voy a equilibrar esos beneficios. Y mientras más la balanza gire hacia el entorno de la empresa, probablemente menos va a girar en torno de la población, pero va a pasar un límite, un techo, y si pasamos ese techo, la población se levanta. Y ahí arriesga todo el beneficio. ¿De acuerdo? Disputas por el uso. Hay que tratar de ver qué le importa a la gente. Entonces, si vamos a tener que usar algún tipo de recurso, hay que ver por qué le importa, qué hace con él, por qué le causa miedo perderlo. ¿Qué es lo que hace que se sienta amenazado por la posible desaparición de ese recurso? Entonces, con eso nos vamos a poder, de alguna manera, adelantar esas disputas por el uso. Necesitamos ver bien qué activos ambientales y sociales hay en las localidades que trabajamos, en el entorno donde trabajamos. Hay que ver cómo los podemos aprovechar, cómo los tenemos que cuidar, cómo los tenemos que obtener para, de alguna manera, lograr una operación exitosa. ¿El agua es un activo ambiental? Para las comunidades, claro que lo es. Y en ese sentido lo van a proteger. Si tú, como empresa, no les logras quitar el miedo de que se los vas a quitar, obviamente jamás vas a lograr evitar ese obstáculo de parte de la población para la instauración de una actividad extractiva. El empleo local. Si lo que están pensando es simplemente emplear gente por lo que dura el proyecto de alguna manera, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando tengan que regresar a la zona con otro proyecto, la gente le va a decir ya no regresen. Y van a arriesgar todos esos futuros proyectos por el proyecto presente. Y ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido con las actividades extractivas muchas veces. La poca visión de lo que era el futuro y pensando siempre en el corto plazo ha llevado a que hoy en día la minería, las actividades extractivas sean pésimamente mal vistas en la mayoría de territorios a nivel nacional. Y cuando le dices, oye, pero van a dar empleo, te dicen, anda, véndele ese cuento a otro. Porque acá no han dejado un solo empleo relacionado a los anteriores proyectos que han estado aquí. La gente sigue tan pobre como lo estaba antes de estar en ese sentido. Entonces, no es raro que llegue alguien nuevo y diga, yo les voy a dar empleo, no le crean. No voy a deteriorar sus fuentes de agua, no le van a creer. Y va a ser muy fácil para esos ONGs o etcétera, calar con ese discurso de alguna manera de enemigo en la actividad extractiva. Los pagos justos, ¿de acuerdo? Son elementos de alguna manera que hay que pensar. No pensar en la rentabilidad absoluta, sino en una rentabilidad relativa que sea la adecuada para un negocio que permita a los demás también tener una rentabilidad, también tener una utilidad, también tener un beneficio adecuado según su participación. Entonces, eso de alguna manera también hay que pensar en este nuevo modelo. Este nuevo modelo girando alrededor de estos 5 elementos es lo que debe llevar la planificación de nuestras actividades. Ese empleo local debe ser sostenible, o sea, nosotros no vamos a estar para siempre, claro sí, como un padre. Nosotros al hijo le vamos a enseñar a trabajar, le vamos a enseñar a actuar, le vamos a enseñar a hacer las cosas, lo vamos a educar para que en un momento él solo vaya y siga adelante. De manera de que nosotros desaparecemos como padres, pero ellos quedan y son sostenibles en el tiempo. A eso debe apuntar de este tipo de intervenciones, este tipo de actividades, cuando hacemos de alguna manera el relacionamiento, ¿de acuerdo? Y la planificación tiene que ver de qué manera podemos llegar a este tipo de acuerdos en estos 5 puntos. El plan de relaciones comunitarias, por tanto, es un proceso, de alguna manera, incide en el proceso para obtener la licencia social y está establecido en la etapa de preparación. Antes de crear el espacio de diálogo, antes de hablar de negociación, hay un espacio de preparación. Y ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos para ganar el mundial. Nosotros no podemos ir hablando con 2 o 3 personitas para decir, ya, esto está. O hablo solamente con el presidente de la República y le digo, yo soy tal proyecto minero, voy a lograr darle al Estado $5,000 millones en impuestos anuales, así que dame un par de policías para yo irme a establecer allá. O háblale a los alcaldes de la zona para que me dejen trabajar. Llegamos y obviamente no funciona. Nosotros si trabajamos de alguna manera con la fuerza de nuestro lado,
en realidad no vamos a avanzar. Tenemos que plantear una forma distinta y para eso debemos prepararnos adecuadamente, llevar a cabo diagnósticos adecuados, no diagnóstico de qué le gustaría tener a la persona ahorita, porque todos te van a responder empleo, dinero, educación para los hijos, etcétera, lo mismo es siempre. Pero ¿sabemos cuáles son sus preocupaciones reales? ¿Sabemos cuál es la preocupación del día a día? ¿Sabemos en qué condiciones realmente su día a día? ¿Cuántas de las personas que normalmente son los ejecutivos, ¿de acuerdo?, de las grandes empresas y los grandes proyectos, han vivido un día en un hogar o en una vivienda de la zona de intervención, de la zona de operación? ¿Cuántos han estado, por ejemplo, en zonas a determinado tipo de horarios, ¿de acuerdo? En determinado tipo de horarios que definitivamente eran complicados. Yo antes, normalmente, en una minera importante de la zona norte del país, yo no tuve la idea, yo decía, oye, ¿por qué las personas operativas son de esa manera? ¿Por qué son tan cerradas? ¿Por qué son tan desconfiadas, etcétera? Hasta que se me ocurrió un día entrar de alguna manera a su zona de operación con las condiciones que había que operar. Y si no han vivido ustedes de alguna manera, por ejemplo, una madrugada en zona minera, de acuerdo, de altura, en la zona de operaciones, no saben realmente lo que enfrenta un operativo de ese tipo, un operario de ese tipo. Entonces, y no saben qué pueden necesitar en ese sentido. Entonces, necesitamos diagnósticos generales de todos los stakeholders, de alguna manera, que estén involucrados. Y de las poblaciones, claro que tenemos que tenerlo. Más aún, porque las relaciones comunitarias van a ser básicas para nuestro éxito. Necesitamos tener mapeados el quién es quién. No solamente saber que hay un alcalde, hay un regidor, hay un líder de comunidad, no. Tenemos que saber los líderes que pueden existir, las organizaciones que pueden estar interactuando en ese mapa, ¿de acuerdo? Que pueden estar interactuando en ese mapa y que de alguna u otra manera pueden tener una influencia, que tal vez no la tengan, pero mañana podrían tenerla. Y saber cómo podrían ellos intervenir. Porque muchos de los proyectos mineros, las ONG no existían en un momento y en un momento llegaron e hicieron, de alguna manera, todo un evento con respecto a esto. Y yo creo que las empresas que mejor se han terminado llevando todo este proceso han sido las que han entendido que la mejor manera es relacionarse adecuadamente con todos, llevar el manejo de la relación con todos, liderar esas relaciones y siempre comportándose como un padre, como alguien que de alguna manera los prepara, responde a las necesidades, pero que saben que no va a estar ahí siempre. Y también sabe que no les tiene que regalar todo. Muchas de las poblaciones que están ahí, chicos, no esperan, gente, no esperan que les regalen cosas. Claro, a quién no le gusta que le regalen cosas, pero ese no es el meollo. Si el regalo si tú aparece y muchos dicen, oye, pero nosotros le damos a cada rato chocolatadas, regalos, les colocamos tal cosa, etcétera, y la gente se alza contra nosotros. Es que en realidad no está respondiendo realmente a las preocupaciones que tienen o a las necesidades que tienen. Hay que identificar también claramente las zonas de influencia. Yo no puedo tener un plan de relaciones comunitarias si no he identificado claramente a quiénes debo intervenir, con quiénes debo armar esas relaciones. Y si no, y dejo fuera gente que de alguna manera puede tener incidencia, efectivamente tengan por seguridad que los problemas van a venir por ahí. Si alguien se aleja, si alguien se oculta de ese periscopio y no es incluido, tengan la seguridad de que el problema va a venir por ahí. Entonces necesitamos gastar nuestro tiempo en hacer un adecuado diagnóstico. No uno que ustedes agarran y conversan con 3 personas, se meten en internet, no. Es entender toda esa realidad, todo ese entorno, todos esos actores que están involucrándose. Y hoy en día la tecnología nos permite tener análisis súper complejos, súper avanzados alrededor de eso. Para hacer el plan de relaciones comunitarias, hay que, de alguna manera, fijar la misión de la empresa, no la del plan estratégico, no. Es la visión y la misión de la empresa con relación al entorno. ¿De acuerdo? Con los objetivos y metas estratégicos. Y operativiza las políticas generales de la empresa en planes de acción de corto y mediano plazo
pero en la relación con el entorno. O sea, esto no es un plan estratégico como tal, y no es una visión, misión de la empresa como tal, sino es una visión de cómo queremos que la empresa sea en su relación con los, no con su en relación con los, de alguna manera, los diversos actores económicos, financieros, etcétera, sino queremos una visión y misión de cómo nos vamos a relacionar, cómo queremos que la nación nos vea, cómo queremos que las autoridades del lugar nos vean, cómo queremos que las distintas organizaciones nos vean, como enemigos, como contrarios, como amigos, como padres, como conocidos, como una relación de nos, cómo queremos que nos vean. ¿Cuál va a ser nuestra misión con respecto a la población? ¿Tenemos solamente la misión de ser reconocida como una empresa a nivel internacional por la grande rentabilidad que tiene? ¿O queremos ser conocida como una empresa de alguna manera que se preocupa por los que tiene al costado, no solamente por los que tiene dentro de la organización? Hay que mantener de alguna manera un marco, la filosofía de la empresa, la posición con respecto a los modelos actuales y futuros de las relaciones comunitarias. Hay que establecer qué queremos de esas relaciones, cómo la filosofía de la empresa debemos aplicarla, porque tampoco, chicos y señores, señoritas, es crear una nueva empresa, crear una figura para que todos la vean, no, porque si la empresa no es así, si la organización no tiene esos mismos valores que nosotros estamos tratando de hacer ver, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta, y tarde o temprano se va a desmitificar esa idea, esa imagen, y van a comenzar a generar problemas. Entonces tenemos que hacer que la filosofía de la empresa entre en la definición de la relación con el entorno. No podemos crear y mostrar a alguien que no es, como en las redes sociales, que de alguna manera las personas muestran quienes no son. Pero tarde o temprano la gente se termina dando cuenta de cómo es en realidad. Por tanto, no es crear una nueva empresa frente a la población, sino es mostrarles cómo en realidad somos, cómo nos preocupamos por ellos, qué filosofía tiene la empresa para tratar con su entorno y aplicarlo y llevarlo a cabo en sus políticas, en sus acciones, en sus estrategias. Hay que contemplar objetivos relacionados con la convivencia armónica con el entorno, prevención de conflictos, negociaciones, inversión para el desarrollo sostenible, gestión de activos, mecanismos de diálogo, sistemas de rendición de los avances, sistemas de alianzas con los actores locales. Entonces, de alguna manera, ya no es solamente agarrar y decir cuánto voy a ganar, cuánto voy a gastar, no, es establecer de alguna manera estrategias para poder responder adecuadamente a ese entorno, para establecer una convivencia armónica y por tanto, cada una de estas áreas que hemos hablado va a tener que tener objetivos. El área de prevención de conflictos tiene que tener objetivos establecidos. El área de negociaciones tiene que tener objetivos establecidos. El área de inversiones para el desarrollo tiene que tener. Entonces, los grupos que trabajen alrededor de las relaciones comunitarias tienen, como cualquier área de empresa, tener que establecidos adecuadamente los objetivos de las relaciones comunitarias de nuestra organización con su entorno. Necesitan, de alguna manera, plasmar esos objetivos y a dónde quieren ir aquí. Porque recuerden que alguien que camina sin una dirección clara nunca llega a ningún lado. Necesitamos determinar a dónde queremos llegar en todas estas áreas. Cómo nos vamos a manejar, qué estrategias vamos a adoptar en cada una de estas áreas. Y eso es lo que nos va a permitir establecer nuestra ruta. Prever por dónde vamos a ir, cómo vamos a actuar, y eso también nos hace predecibles frente a los demás. La gente que sabe por dónde estamos yendo nosotros tiene la posibilidad, de alguna manera, de sentir cierto apego por esa empresa, porque sabe que está yendo en una dirección clara que calza con la preocupación y los intereses de todos. Entonces, ¿por qué no seguirla? Debe estar alineado o ser complementario con los planes de desarrollo de las autoridades locales y centrales. Este es otro elemento importante. No nos tenemos que pelear con el mundo. O sea, es un problema cuando la empresa establece planes y esos planes no calzan pues con los que están en todos los alrededor, con las autoridades, ya sea locales, ya sea comunales. Tenemos que tratar de crear
vínculos con ellos de manera que incluso compartamos objetivos, compartamos formas de trabajo, compartamos iniciativas. Porque si ellos van por su lado y nosotros vamos por otro, otra vez vamos a generar problemas. Necesitamos coordinar esfuerzos. Ellos muchas veces tienen los recursos, pero no tienen la gestión. Nosotros a veces tenemos la gestión, pero no tenemos los recursos, porque también somos una empresa que tiene que optimizar los recursos. Entonces podemos trabajar de manera sinérgica, podemos trabajar de manera coordinada, y los planes nos ayudan a establecer esas formas de coordinación, a trabajar y anticipar la forma en que vamos a tener que llevarnos con ellos. El plan de relaciones comunitarias entonces contiene las medidas de prevención y mitigación de los potenciales impactos sociales identificados por la ejecución del proyecto. En ese sentido, se trabaja con una herramienta de gestión de riesgos y potenciales conflictos. El plan tiene que anticipar todos los riesgos que enfrenta nuestra organización y predecir todos los potenciales conflictos, no solamente cuáles son, sino cuándo se van a dar, en qué situación, en qué ocasión van a aparecer, cómo tenemos que plantearnos o qué tipo de medidas debemos establecer para responder a ellos. Y si nosotros sabemos de alguna manera cuáles pueden ser los movimientos de esos actores, podemos anticiparlos. Y si podemos anticiparlos, podemos ir de la mano y trabajar de alguna manera esa relación y crear un nexo de confianza. Poder anticipar a alguien siempre nos permite estar adelante. Entonces, si se va a crear problema, nos permite estar ahí antes para evitarlo. Y esa actitud proactiva, predictiva, prospectiva, nos va a ayudar a que la gente empiece a confiar en nosotros. Y a confiar en que lo que nosotros decimos, nosotros lo hacemos porque ya ven cómo nosotros nos comportamos. ¿Cuál debe ser el contenido ya para finalizar un plan de relaciones comunitarias en grandes aspectos? Tiene que tener, obviamente, una sección de políticas y normas. ¿Qué normas legales existen, no es cierto? Porque no podemos ir en contra de las reglas nacionales o locales. Las políticas de la empresa relacionadas a la acción con las comunidades. Los objetivos de nuestro plan de relaciones comunitarias. ¿Cómo vemos que tenemos que cumplir en esas relaciones comunitarias? ¿A dónde debemos llegar de manera general y de manera específica? Necesitamos establecer claramente cuáles son cada una de las áreas de influencia y los grupos de interés. Necesitamos mapear todo. Y mientras más interactivo sea ese mapa, mejor va a ir para nosotros. Llevar a cabo esos mapas interactivos donde sepamos y nos aparezcan como lucecitas, donde se están creando problemas, donde no, en qué situación crear semáforos de alguna manera de situacionales, que nos diga dónde intervenir prioritariamente, dónde intervenir después, crear de alguna manera ese conocimiento tanto de las poblaciones de áreas directas como de áreas indirectas, porque recuerden otra vez que las áreas indirectas a veces son tan importantes con las directas, y los problemas pueden llegar desde esas zonas indirectas de las áreas de influencia. Total, nadie les ha dicho a ellas que son área indirecta, y por tanto no se lo van a creer que son parte de la zona de influencia y tenemos que responder ante ellos. ¿Qué más tenemos que incluir en esos planes? Estrategias. Ser coherente con la responsabilidad social empresarial. Dejar que nuestro plan de relaciones comunitarias sea guiado por ese esquema de gestión de responsabilidad social empresarial. Hay que cumplir las normas. Lo primero que tiene que hacer una empresa es cumplir las normas. Vean cómo se ven las empresas, por ejemplo, cuando han solicitado ante el Tribunal Constitucional el tema puntual de la caducidad de las deudas, ¿no es cierto? ¿Cómo han quedado las empresas que han solicitado eso? Como empresas que no quieren pagar los tributos, terminaron con una imagen negativa. E inclusive ahora hay un candidato presidencial de alguna manera que se asocia con este tipo de empresas que han solicitado ese tipo de acción y ya lo van a comenzar a atacar por ese lado. Hay que implementar mecanismos, las gestiones de normas, ¿de acuerdo? Cómo las vamos a aplicar de alguna manera y cómo vamos a actuar alrededor de ellas. La organización, hay que ver cuáles son las instancias responsables de ejecución del plan. ¿A quiénes vamos a recurrir en caso de qué cosa? Si sucede esto, ¿a quién recurre? ¿Qué equipo se arma? ¿Qué equipo de crisis se arma si sucede tal otra? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Con quién tenemos que hablar?
cómo debemos participar, qué se debe activar en ese momento. Y no estar esperando que al día siguiente, a los 2 días, a la semana, recién, después de todo un diagnóstico, recién empezar a actuar, porque ya en una semana ya todo el incendio arrasó con todo. Si no sabemos responder rápidamente, no vamos a poder solucionar. Y para responder rápidamente no es que mi capacidad de reacción, no, es mi capacidad de predicción, mi capacidad de anteponerme y de alguna manera estar ahí, pero ya no como una reacción, sino estar ahí antes de que suceda el problema. Hay que definir adecuadamente el organigrama en ese plan de relaciones comunitarias, porque los encargados de esa relación comunitaria van a ser una suerte de cuerpo viviente dentro de la organización, que va a ser el nexo entre la organización y esas comunidades, esas localidades, esos entornos. ¿Qué rol tiene cada uno? Y finalmente, en el contenido del plan de las relaciones comunitarias, vamos a tener que establecer claramente los programas diseñados para alcanzar los objetivos propuestos, tanto a nivel de comunicación, monitoreo, participación ciudadana, promoción social. Cada uno debe tener objetivos, estrategias, ámbito de acción, grupo de interés objetivo, procedimiento operativo de acciones, cronogramas y presupuestos. Todo esto definitivamente hace que sea una herramienta muy potente, muy importante, pero que tiene que ser hecha con la conciencia de que tiene que aplicarse. No con el hecho de que hay que cumplir con el Plan de Relaciones Comunitarias 2020, hay que hacer todo de nuevo y hacer el documento de 300 páginas que a nadie le importa. No, hay que hacer un plan de relaciones comunitarias ejecutivo, que sirva para la implementación sobre todo, que sirva para ser puesto en práctica, para que guíe los pasos de todos. No como un documento que todo el mundo tiene en su repisa y su biblioteca, el libro que nadie lee y todo el mundo tiene. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas áreas, de alguna manera, son interesantes de tocarse por separado y definitivamente nos meten en un mundo muy amplio, muy interesante, muy importante. Pero recuerden que nadie logra su propósito sin una adecuada planificación para llegar ahí.